¿Y si te dijera que tu cuerpo tiene un interruptor interno capaz de iniciar un cambio profundo incluso antes de que termine el día, un mecanismo silencioso que ha estado esperando a que tomes una sola decisión consciente para activarse? La mayoría de las personas pasan la vida buscando soluciones externas, dietas extremas, rutinas agotadoras o promesas rápidas, sin darse cuenta de que la verdadera transformación empieza desde dentro, en procesos invisibles pero poderosos que trabajan a tu favor cuando sabes cómo despertarlos. Hoy no se trata de hacer más, sino de entender mejor, de escuchar a tu cuerpo con atención y de permitirle hacer aquello para lo que fue diseñado: regenerarse, protegerse y renovarse. Vivimos en una época en la que el cansancio se ha normalizado, la inflamación se ignora y el aumento de grasa resistente se acepta como algo inevitable, pero la ciencia moderna está revelando una verdad distinta, una verdad que devuelve el control a tus manos y te recuerda que no estás roto, solo desconectado de tu capacidad natural de sanación. Al comprender cómo pequeñas decisiones influyen en tus células, tu metabolismo y tus defensas, empiezas a ver que incluso un solo día puede marcar el inicio de algo mucho más grande, algo que no depende de fuerza de voluntad infinita, sino de coherencia diaria. Investigadores como Dr. William Li han demostrado que el cuerpo humano posee sistemas internos de defensa y reparación extraordinarios, y que estos sistemas responden con rapidez cuando se les proporciona el entorno adecuado. No hablamos de magia ni de promesas vacías, hablamos de biología, de vasos sanguíneos que se regeneran, de células madre que despiertan, de un sistema inmunológico que recuerda cómo protegerte cuando dejas de sabotearlo sin saberlo. Imagina por un momento que cada elección que haces hoy, cada alimento, cada bebida, cada pausa, envía un mensaje directo a tus células, diciéndoles si deben almacenar grasa, mantener inflamación o, por el contrario, iniciar procesos de limpieza y renovación. Esa comunicación ocurre constantemente, aunque no seas consciente de ella, y la buena noticia es que puedes cambiar el mensaje desde ahora mismo. El problema es que nadie nos enseñó a escuchar estas señales. Nos enseñaron a luchar contra el cuerpo en lugar de colaborar con él, a castigarlo en vez de nutrirlo. Pero cuando empiezas a comprender cómo funciona realmente, algo cambia en tu percepción, porque ya no ves la salud como un sacrificio, sino como una consecuencia natural de decisiones alineadas. En este punto del camino, muchas personas sienten una mezcla de curiosidad y escepticismo, preguntándose si de verdad algo tan simple puede tener un impacto tan profundo. Y es normal, porque hemos sido condicionados a creer que lo eficaz siempre debe ser complicado. Sin embargo, la ciencia insiste en lo contrario, mostrando que los mecanismos más potentes suelen activarse con gestos sencillos repetidos con intención. Lo interesante es que el cuerpo no necesita meses para empezar a responder. A menudo reacciona en horas, ajustando hormonas, reduciendo marcadores inflamatorios y mejorando la circulación de formas que no se perciben de inmediato, pero que preparan el terreno para cambios visibles. Aquí es donde empieza a formarse una tensión silenciosa, porque si es cierto que puedes iniciar este proceso en un solo día, entonces ya no puedes decir que no tienes tiempo. Solo tendrías que decidir si estás dispuesto a probar. Esa decisión puede incomodar, porque implica responsabilidad, implica admitir que durante mucho tiempo quizá ignoraste señales claras por costumbre o desinformación, pero también es liberadora porque te devuelve el poder. Te recuerda que tu cuerpo no es tu enemigo, sino tu aliado más sofisticado. A medida que avanzas en esta comprensión, empiezas a notar que la grasa resistente no es solo una cuestión estética, sino una señal metabólica, una respuesta a un entorno interno que pide equilibrio, no castigo. Cuando ese entorno empieza a cambiar, cuando la inflamación baja y la circulación mejora, el cuerpo deja de aferrarse a reservas innecesarias y empieza a utilizar la energía de forma más eficiente. Todo esto ocurre en silencio, sin dramatismo, pero con una precisión impresionante. Y justo cuando crees que lo has entendido todo, aparece una pregunta que genera suspense y te obliga a mirar más profundo. Si el cuerpo responde tan rápido, ¿qué pasaría si mantuvieras
tuvieras estas decisiones más allá de hoy y qué parte de ti podría transformarse si por fin le dieras la oportunidad de hacerlo. En este punto, cuando la idea de un cambio rápido empieza a asentarse, surge una sensación extraña, casi incómoda, porque aceptar que el cuerpo puede responder tan deprisa obliga a replantearse muchas creencias antiguas. Durante años se nos ha dicho que el deterioro es progresivo, que el metabolismo se ralentiza sin remedio y que la grasa difícil es una condena permanente. Pero la biología cuenta otra historia mucho más dinámica. El organismo está constantemente evaluando el entorno, decidiendo si debe defenderse, acumular o regenerar, y esas decisiones se toman a partir de señales muy concretas que enviamos cada día sin darnos cuenta. Cuando esas señales cambian, el cuerpo no duda, se adapta con una inteligencia que a menudo subestimamos. Aquí es donde la ciencia se vuelve casi filosófica, porque demuestra que no somos máquinas averiadas, sino sistemas vivos con una capacidad asombrosa de respuesta. Doctor, William Li ha explicado en numerosas ocasiones que nuestras defensas internas, incluidas las células madre y los mecanismos de reparación vascular, no están apagados, simplemente están esperando el contexto adecuado para activarse. Esta idea genera una tensión interna, porque si el potencial siempre ha estado ahí, entonces el verdadero problema no era la falta de recursos, sino la falta de conciencia. A medida que reflexionas sobre esto, empiezas a entender que muchos hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, mantienen al cuerpo en un estado de alerta constante, elevando la inflamación y bloqueando procesos de renovación. El estrés continuo, la alimentación sin atención, la ausencia de pausas reales, todo ello crea un ruido biológico que impide escuchar las señales de recuperación. Cuando ese ruido baja, aunque sea por un solo día, algo se reorganiza internamente. La sangre fluye mejor, los tejidos reciben más oxígeno y el sistema inmunológico recuerda su función original, no atacar sin sentido, sino proteger con precisión. Sin embargo, este proceso no siempre se siente cómodo al principio, y ahí aparece el suspense que muchos no esperan. Al iniciar un cambio, incluso uno pequeño, el cuerpo puede reaccionar con señales sutiles, una ligera fatiga, una mayor conciencia corporal, incluso una sensación de inquietud, porque está saliendo de un equilibrio conocido, aunque no fuera saludable. Ese momento es crítico porque muchas personas lo interpretan como una señal para abandonar, cuando en realidad es una prueba de que algo está ocurriendo. El cuerpo está recalibrando prioridades, ajustando rutas metabólicas y decidiendo que ya no necesita aferrarse a viejas reservas. La grasa resistente, en este contexto, deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador de que el sistema está aprendiendo a confiar de nuevo. A lo largo de este proceso, la mente juega un papel fundamental porque tiende a buscar resultados inmediatos y visibles, y cuando no los encuentra, duda. Pero la verdadera transformación empieza en niveles que no se reflejan en el espejo de inmediato. Empieza en marcadores invisibles que preparan el terreno para cambios más evidentes. Aquí es donde la paciencia se convierte en una forma de inteligencia, no de resignación. Comprender que el cuerpo necesita coherencia, aunque solo sea durante un día, cambia la forma en que te relacionas con tus decisiones. Ya no se trata de prohibiciones ni de esfuerzos extremos, sino de crear un entorno interno que favorezca la regeneración. Este enfoque reduce la ansiedad porque elimina la idea de lucha constante y la sustituye por colaboración. A medida que avanzas en esta comprensión, empiezas a sentir una curiosidad más profunda, una pregunta que se repite en silencio. Si un solo día puede iniciar este proceso, ¿qué parte de tu vida está esperando ese primer gesto consciente? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata, busca provocar una pausa, un momento de honestidad contigo mismo. En esa pausa, muchas personas descubren que no necesitan más información, sino más presencia, más atención a lo que el cuerpo ya está comunicando.
La ciencia no solo respalda esta idea, la refuerza, mostrando que cuando reducimos la inflamación y mejoramos la circulación, el organismo entra en un estado más eficiente, más equilibrado. Ese estado no es frágil, es sorprendentemente resistente, y cuanto más se repite, más natural se vuelve. Pero antes de llegar ahí, hay que atravesar ese instante de duda, ese punto en el que decides si confías en el proceso o vuelves a lo conocido. Y es precisamente en ese punto donde se define todo, porque el cambio real no ocurre cuando todo es fácil, sino cuando eliges continuar incluso sin garantías visibles, confiando en la inteligencia silenciosa de tu propio cuerpo. Cuando llegas a este punto del recorrido, algo dentro de ti ya no es exactamente igual, aunque todavía no puedas ponerle nombre, porque la verdadera transformación rara vez anuncia su llegada con ruido. Empieza como una certeza tranquila, una sensación de alineación entre lo que haces y lo que tu cuerpo necesita, y esa coherencia genera un efecto acumulativo que va más allá de la simple pérdida de grasa o de una mejora puntual en la energía. Empiezas a comprender que cuidar de tu salud no es un proyecto a corto plazo ni una obligación pesada, sino una relación continua que se fortalece con cada decisión consciente. El cuerpo, al sentirse escuchado, responde con una generosidad sorprendente, optimizando funciones que llevaban tiempo funcionando en modo de supervivencia. En este contexto, las células madre dejan de ser un concepto abstracto y se convierten en protagonistas silenciosas de un proceso de renovación que ocurre constantemente cuando el entorno interno lo permite. Dr. William Li ha señalado que la capacidad de autorreparación del cuerpo no se pierde con la edad, sino que se ve limitada por hábitos que envían señales contradictorias, y al corregir esas señales, incluso de forma breve, se reactiva un potencial que parecía dormido. Esta idea cambia por completo la narrativa del envejecimiento y de la salud, porque ya no se trata de frenar un declive inevitable, sino de apoyar un equilibrio dinámico. A medida que interiorizas esto, el suspense inicial se transforma en responsabilidad consciente, porque sabes que el cuerpo está dispuesto, pero necesita constancia. Esa constancia no exige perfección, exige presencia, exige que vuelvas una y otra vez a decisiones que nutren en lugar de agotar. Lo fascinante es que, con el tiempo, esas decisiones dejan de sentirse como un esfuerzo y empiezan a integrarse de forma natural en tu día a día, redefiniendo tu relación con la comida, el descanso y el movimiento. La grasa resistente, que antes parecía un obstáculo insuperable, empieza a ceder no por presión, sino porque el cuerpo ya no necesita defenderse. La inflamación baja, la circulación mejora y el metabolismo encuentra un ritmo más eficiente, uno que no depende de extremos, sino de equilibrio. Este proceso no solo afecta al cuerpo, también impacta en la mente, reduciendo la ansiedad asociada a los resultados y aumentando la confianza en el proceso. Empiezas a notar que tu energía es más estable, que tu claridad mental mejora y que tu relación contigo mismo se vuelve menos crítica y más compasiva. Esa compasión no es indulgencia, es comprensión profunda de cómo funciona tu organismo y de lo que necesita para prosperar. Al mirar atrás, te das cuenta de que el verdadero cambio no fue un día específico, sino la decisión de prestar atención, de dejar de ignorar las señales y de confiar en la inteligencia interna que siempre ha estado ahí. Y en ese reconocimiento aparece una pregunta final, una que no busca generar presión, sino intención. Si tu cuerpo es capaz de tanto cuando lo apoyas, ¿qué otras áreas de tu vida podrían transformarse si aplicas el mismo nivel de conciencia? Esa pregunta abre un espacio de posibilidad que va más allá de la salud física, invitándote a vivir con mayor coherencia y propósito, porque cuando entiendes que pequeñas acciones repetidas pueden generar grandes cambios, dejas de subestimar el poder de lo cotidiano.
Cada día se convierte en una oportunidad, no para hacerlo todo perfecto, sino para hacerlo un poco mejor, con respeto y atención. Y así, sin grandes promesas ni sacrificios extremos, empiezas a construir una versión de ti más alineada, más fuerte y más consciente. Una versión que no lucha contra su cuerpo, sino que camina con él. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.